Ahora invitamos a Dani Valencia, el coordinador de Relaciones Comunitarias de Compañía Buenaventura, a dar su exposición Gestión de Empleo Local en la Unidad Orcopampa de Compañía de Minas Buenaventura. ¿Ya? Bienvenido. ¿Ya? Gracias. Bien, buenas tardes con todos. Solo para mencionarle que el trabajo que hemos presentado ha sido elaborado por dos colegas más, Analí Flores y Víctor Camavilca, no están aquí presentes. Entonces, el tema, gestión del empleo local en la unidad Orcopampa. Voy a explicar tres aspectos. Primero, un contexto general de la unidad. Segundo, entrar de lleno a lo que es la gestión del empleo local, cómo lo manejamos en la unidad Orcopampa. Y finalmente, comentarles unos aprendizajes que hemos rescatado a la fecha. Respecto al contexto, Orcopampa, la unidad minera Orcopampa, está en Arequipa. Estamos a más o menos 8 o 10 horas de aquí. Tenemos dos rutas, cómo poder llegar, ¿no? La vía Cayay o la vía Plao, ¿no? Son dos formas de llegar a la unidad. Y las cifras en este momento es la siguiente. Tenemos 50 años de operación en Orcopampa. En este momento hay 13.000 habitantes en el distrito de Orcopampa. De esos 13.000 habitantes, 5.500 son comuneros, ¿no? Entre calificados, hijos, sobrinos, yernos, nueras y demás. 2.450 corresponden a la PEA de comunidades. Luego, nuestra operación soporta aproximadamente 2.800 personas, ¿no? Más o menos, dependiendo del momento en el que estemos. Han habido momentos en los que hemos llegado a 3.000, 3.100. De esta cantidad de trabajadores, el 42% son trabajadores comuneros. Y el 21% son trabajadores de otros distritos de Orcopampa. En total son más o menos 63% de la región Arequipa. Entonces, de este primer cuadro podemos concluir algo. Lo primero, que la operación nuestra soporta 2.800. Y la PEA que no está trabajando actualmente, si hacemos sumas y restas, más o menos son 1.200 personas. Entonces significa que tenemos 1.200 personas que tenemos que ver, que tienen una expectativa por entrar a trabajar en la unidad, ¿verdad? Y nuestro manejo tiene que ser, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos esas 1.200 personas? Y aquí tenemos dos formas de enfocarlo. O es un problema, o es una oportunidad. O es una amenaza, o es una oportunidad. Por tanto, surge la pregunta que tenemos que plantearnos, ¿no? ¿Es estratégico promover la preferencia en la contratación de empleo local? Es la pregunta que nos planteamos nosotros, y la respuesta es totalmente relevante, porque si resulta que no es estratégico, y como el problema está, entonces quienes se van a ocupar del problema son probablemente las áreas de recursos humanos y relaciones comunitarias, probablemente. Y probablemente la reacción sea reactiva. Pero si la respuesta es sí es estratégica, entonces estarán involucrados todas las áreas de la organización y, al contrario, las respuestas serán proactivas, ¿no? Entonces, la preferencia entendida mientras haya una necesidad operativa, mientras haya un cumplimiento del perfil y mientras haya aprobación de las evaluaciones. Si un candidato comunero, habiendo un puesto disponible, tiene el perfil requerido, aprueba las evaluaciones, entonces en ese momento la pregunta ¿es estratégico que entre a trabajar o no? Esa es la cuestión que nos hemos planteado y es lo que vamos a intentar abordar ahora. Respuestas al si es estratégico. Bueno, dinamizamos la economía local, evidentemente, ¿no? Tenemos pobladores locales que van a percibir un sueldo, ¿no? Se mejoran los niveles de ingreso familiar, se fortalecen las capacidades locales, importantísimo para el desarrollo de una localidad. Se fortalecen las relaciones con la comunidad. Empresa-comunidad tienen un vínculo más fuerte y es importantísimo, sobre todo en los tiempos en los cuales justamente eso es lo que no se evidencia. Se genera una red de aliados. Por supuesto que las personas que ingresan
a la operación y han sido producto de una gestión que hayamos hecho nosotros, por supuesto que se vuelve un aliado nuestro, se mejora la imagen empresarial y finalmente se cumplen las leyes, la 052-2010, que norma que tenemos que darle la preferencia a las comunidades. Por tanto, a la pregunta, nuestra respuesta es sí es estratégica. Pero así como es estratégico manejarlo, surgen unos retos que hay que ver cómo los resolvemos. A nivel social, pues hay un tema de clientelismo, juntas directivas que venden constancias de comunidades, tenemos que ver cómo manejamos esa situación. Presión comunal por modificar los procesos de contratación. Una cultura laboral, hay comuneros que estando dentro del trabajo, ya laborando, pues solicitan, digamos, situaciones que como comunero lo harían, ¿no? Pero ya están dentro de la empresa, ¿no? Y por tanto tienen que regirse a la normativa del trabajo. Capacidades locales versus exigencia de perfiles, perfiles que no se cumplen y gente que no cumple esos perfiles. Y además información horizontal, cuando surge un requerimiento, que este requerimiento puede llegar a toda la población. Son retos que tenemos que enfrentar a nivel social, pero también retos a nivel operativo. La importancia es, los operativos tenemos que entender que también es estratégico, muchas veces no ocurre, ¿no? Segundo, que los operativos tengan una percepción positiva del trabajador comunero, que también a veces hay un rechazo, ¿no? Evitar procesos paralelos. Tenemos un proceso en marcha, pero luego tengo otro en paralelo, porque ya tengo el candidato identificado. Y finalmente, trabajadores que ya están dentro, trabajadores comuneros que están dentro, que puedan tener la posibilidad de ser promocionados. Bajo la lógica de que prefiero no comuneros, entonces a quienes haciendo es a foráneos principalmente. Entonces, son retos que tenemos que enfrentar si abrimos la puerta de la oportunidad de empleo local. Entonces, el reto, en definitiva, en resumen, es tenemos que lograr un equilibrio entre compromiso social, eficiencia operacional y seguridad. Son los tres criterios, como tres patas de una mesa, que tenemos que lograr manejar. Si una de ellas no se toma en cuenta, no se maneja, entonces la mesa se cae. Y el equilibrio, en buena cuenta, es la sostenibilidad de la operación. Si una de las tres patas no funciona, simplemente la operación probablemente no sea sostenible. Por tanto, tenemos que idear, pensar, establecer algo que nos permita manejar esta situación. Entonces, en la unidad lo que hemos hecho es el sistema de empleo local, que es el CEL, que es la manera como nosotros gestionamos el empleo. Ese trabajo lo empezamos en el 2010, del 2010 al 2012 contratamos a una empresa consultora que nos ayudó justamente a formular una metodología, un procedimiento. El 2012 empezamos a correr el sistema hasta la fecha, y de ese año a la fecha, van 5 años, lo que hemos ido es ir corrigiendo, ir mejorando el procedimiento. El CEL tiene dos objetivos fundamentales. Uno, principalmente referido a los temas operativos, que es dar a la operación candidatos competentes y en la oportunidad que lo requiera. Es fundamental tener claro ese primer objetivo. Y segundo, un objetivo social. Nos tiene que permitir garantizar la preferencia en la contratación local, porque es una expectativa permanente de la gente. Y tiene tres principios fundamentales. Este es el corazón del sistema. Primero, tiene que ser transparente, totalmente transparente, y la información tiene que fluir de ida y vuelta. Por tanto, tenemos que establecer espacios que nos permitan justamente eso. Segundo, tiene que ser por meritocracia. Aunque la presión es fuerte, porque evidentemente los hijos de los presidentes o los sobrinos o algún comunero que tiene cierto privilegio quiera entrar, pero nosotros tenemos que hacer prevalecer el tema de la meritocracia. Y el tercer aspecto es personalizado. Tenemos que evitar que haya un tercero que intermedie entre el interesado y nosotros. Entonces, este es el corazón del sistema, y como decía, del 2012 al 2017 hemos ido corrigiendo cosas. Ese corregir cosas ha sido principalmente identificar
aquellas situaciones que iban en contra de estos tres principios, ¿no? Cualquier atisbo de que se estaba yendo en contra del principio, corregíamos y implementábamos medidas. Tenemos un flujograma, el CEL, pues básicamente es un flujograma de contratación de personal que va desde que surge la necesidad de un puesto de trabajo, la selección, hay una bolsa de trabajo. Nosotros tenemos una bolsa de comunidades que está más o menos en el orden de 2.800 personas que están esperando por un puesto. Están las evaluaciones, las médicas, las psicológicas, las entrevistas, ¿verdad? Las inducciones hasta que se tiene la contratación. Ese es el flujograma. Pero en ese transcurso surgen puntos críticos y pienso que eso es lo importante a comentar. ¿Qué puntos críticos? La primera es la definición de quién es el local. ¿Quién es el comunero? ¿A quién le vamos a beneficiar? Es una primera pregunta que tenemos que hacernos. Depende de cada comunidad muchas veces, pero tenemos que tener claro quién es el local. Segundo, la difusión de ofertas laborales. Realmente, cuando se oferta un puesto, ¿llega a la cantidad, a todos los interesados o se queda en algunos? Tercero, las contratas tienen la tentación de generalmente los puestos, dominarlos como puestos de confianza, para que de alguna manera esté direccionada a alguna persona. Es un aspecto crítico también que hay que resolver. La veracidad de los documentos, la gente que se presenta, generalmente hemos visto casos en los cuales se han adulterado documentos. Ajuste de la entrevista al puesto, a veces con el ánimo de no contratar comuneros, pues direcciono la entrevista para que no haya una respuesta positiva. Y cuando no hemos encontrado un candidato comunero y les damos la luz verde para que contraten un foráneo, a veces los que postulan foráneos no cumplen el perfil al menos igual que el comunero mejor calificado que no ingresó. Entonces, son los puntos críticos del sistema y que venimos manejando y monitoreándolo permanentemente. Y finalmente, otro punto crítico es que nosotros tenemos, después de cada mes de contrataciones, una reunión informativa con las comunidades, por separado. Y les explicamos cómo ha sido el proceso del mes. ¿Quiénes ingresaron? ¿Quiénes no ingresaron? Y los que no ingresaron, ¿por qué no ingresaron? Les explicamos absolutamente todo, justamente en aras de que el tema de la transparencia sea lo que priorice. ¿Qué resultados tenemos? En concreto, hemos identificado los criterios claves para un buen manejo de la gestión del empleo local. Tenemos una base de datos construida desde el momento que ingresan los candidatos hasta la contratación. Tenemos todo, incluso las evaluaciones, las notas, tenemos absolutamente todo. Cosa que cuando viene la gente a preguntar, y sobre todo aquellos que no han podido ingresar a reclamar porque no ingresaron, le sacamos la información. Usted, señor, no ingresó por tal motivo. Y ingresaron tales foráneos porque no teníamos candidatos de comunidad. Es decir, tenemos todo el detalle y nos permite justamente ese manejo, ¿no? Se ha reducido el nivel de conflictividad por estos temas. No se va a resolver del todo, porque ahora lo voy a explicar, pero se ha reducido notablemente. Tenemos efectivamente la red de aliados que comentaba al inicio y hemos logrado una atención permanente y personalizada con todos los comuneros que vienen y están interesados en preguntar cosas, ¿no? ¿Qué aprendizajes? Bueno, tenemos los siguientes aprendizajes. Lo primero, la preferencia local, y esto es importante anotarlo, no es una meta numérica a seguir. Es un criterio de selección. Y ahí está una primera cosa, porque yéndome una o por otra puede cambiar totalmente mi enfoque. La preferencia es un criterio de selección, no es una meta numérica. Segundo, el perfil expuesto no es negociable, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de gente que no está ingresando porque no tenemos puestos, pero cuando surgen los puestos y hay gente que no puede postular, entonces la presión de las comunidades es por bajar el perfil. El perfil no es negociable porque eso conlleva a un problema de tipo operativo, ¿no? De competencias necesarias para ejercer el puesto. Por tanto, no es negociable el perfil. Toda contratación exige pasar por el proceso completo de selección. Todos los puestos que se ofertan en la unidad pasan por el sistema de empleo local, todos. El tema de la construcción de confianza, evidentemente, es una herramienta que nos ha permitido acercarnos, tener un vínculo más fuerte con las comunidades. Tenemos que tener personal competente, quien maneje la bolsa tiene que tener las competencias necesarias para poder interactuar con la gente. Y bueno, tiene que haber una distinción clara entre las competencias de recursos humanos y relaciones comunitarias. El líder del proceso es recursos humanos. Y RC lo que hace es básicamente absolver las dudas de las comunidades respecto del proceso.
Bien, ya concluyendo, a ver si me ayudan. Pues estas son algunas fotos, ¿verdad?, de reuniones que tenemos con comunidades, ¿no? También hemos identificado necesidades de capacitación, también los vamos capacitando, ¿no? Y finalmente, dos reflexiones. La primera de ellas, que la experiencia de la unidad de Orcopampa nos enseña que la atención al empleo local no es una meta a seguir, no es un indicador, no es un número, sino un proceso de manejo y mejora permanente. Es decir, lo que tenemos que salvaguardar es que funcione el procedimiento, no llegar a un número, no un 50%, un 60% de empleo, porque a veces no va a ocurrir. Y finalmente, la expectativa comunal por obtener un puesto a laborar en la operación minera es permanente. Desde que está la mina hasta que se vaya, habrá una expectativa por empleo. Por tanto, nunca podremos hablar de soluciones definitivas. La experiencia de Buenaventura en la unidad Orcopampa no es, por supuesto, una solución definitiva, sí es un esfuerzo porque este tema sea bien manejado y, por supuesto, tenemos mucho que aprender todavía, ¿no? Si que alguien desea mayor información, porque hay mucho que hemos trabajado, son mis datos, con toda confianza, por favor, póngase en contacto. Muchas gracias.